Buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Mateo. Lo que les voy a contar no es un invento para entretenerlos. Es una cicatriz que llevo en el alma y que me hizo dejar el turno de la noche para siempre. Yo fui taxista en la Ciudad de México y sus alrededores por más de 15 años. En este oficio, uno cree que lo ha visto todo. Borrachos impertinentes, parejas haciendo indecencias en el asiento de atrás e incluso delincuentes que te ponen la fría punta de una pistola en la nuca. Pero nada, absolutamente nada, te prepara para encontrarte con algo que no pertenece a este mundo. Sucedió un martes de noviembre, apenas unos días después de las celebraciones de Día de Muertos. La ciudad todavía conservaba ese olor rancio a flores de cempasúchil marchitas y a incienso quemado que se queda pegado en las esquinas. Esa noche caía una lluvia fina, de esas que en México llamamos pelo de gato. No es una tormenta, pero moja el pavimento hasta dejarlo como un espejo negro y traicionero. Eran cerca de las 3 de la mañana. Yo venía de dejar a un pasajero en la zona de Santa Fe y bajaba por las curvas de la carretera vieja, buscando incorporarme hacia el periférico para ya irme a mi casa en Ecatepec. Estaba cansado, con los ojos ardidos por el cansancio y el limpiaparabrisas rítmico que parecía hipnotizarme. De pronto, en un tramo donde no hay ni una sola luminaria encendida, cerca de la entrada de un panteón antiguo que se cae a pedazos, vi una silueta. Cualquier hombre con sentido común hubiera acelerado, pero el taxista tiene un instinto maldito, el instinto de la necesidad. Pensé que era alguna enfermera que salía de guardia o alguien que se había quedado varado. Me detuve. La mujer estaba parada justo en el borde de la banqueta, completamente vestida de negro. Llevaba un vestido largo, antiguo, y un velo de encaje que le cubría la cabeza y parte de los hombros. Parecía una viuda de otra época. Cuando bajé el vidrio del copiloto, un aire gélido, un frío que no era de la lluvia sino como de una carnicería, entró a la cabina. ¿Le hace falta viaje, jefa?, le pregunté, tratando de sonar amable a pesar de los nervios que empezaban a picarme la espalda. Ella no respondió de inmediato. Giró la cabeza hacia mí, pero bajo ese velo solo había sombra, un vacío absoluto. Su voz, cuando finalmente habló, sonó como si alguien arrastrara hojas secas sobre una tumba. Al Panteón Civil de Dolores. Por favor, por la entrada trasera, dijo. Me dio un vuelco el corazón. ¿Quién demonios quiere ir a un panteón a las 3 de la mañana, en medio de la lluvia? Pero antes de que pudiera inventar una excusa para no llevarla, la puerta trasera se abrió y ella se deslizó adentro. El taxi bajó ligeramente de peso, como si ella no pesara más que el aire, pero el ambiente se volvió pesado, irrespirable. Empecé a conducir. El silencio en el coche era total. Yo, por costumbre, siempre trato de sacar plática, pero esa noche sentía la garganta cerrada, como si un nudo de hielo me impidiera hablar. Lo más extraño comenzó cuando miré por el espejo retrovisor. Ustedes saben que como taxistas, el retrovisor es nuestro tercer ojo, pues cada vez que yo intentaba enfocar la cara de la mujer, mis ojos se nublaban. Era como si el espejo estuviera empañado solo en esa zona. Veía su ropa negra, veía sus manos pálidas, casi transparentes, cruzadas sobre su regazo. Pero donde debía estar el rostro, solo había una mancha borrosa, un hueco de oscuridad que parecía absorber la poca luz de los postes que pasábamos. Hace frío, ¿verdad?, me atreví a decir, solo para romper ese silencio sepulcral. Nada, ni un suspiro, solo el sonido de las llantas cortando el agua en el asfalto. De pronto, un olor empezó a llenar el taxi. No era el olor a muerto que uno se imagina. Era un olor a tierra mojada,
a encierro, a flores podridas y a cera quemada. Un olor que se te mete por la nariz y te llega hasta el estómago. Empecé a sentir que la temperatura bajaba drásticamente. Mi aliento empezó a salir en forma de vapor, como si estuviéramos en la cima de un volcán nevado, a pesar de que la calefacción estaba al máximo. Al llegar a las inmediaciones del panteón, la niebla era tan espesa que apenas podía ver el cofre del carro. Las puertas de hierro del cementerio se alzaban como gigantes mudos. Ella me indicó que me detuviera en una calle lateral, un callejón oscuro que terminaba en una barda de piedra volcánica. «Aquí es», dijo ella. Su voz me hizo vibrar los dientes. Me estacioné. Tenía el corazón martilleando contra mis costillas. Quería que se bajara ya. Quería salir huyendo de ahí a toda velocidad. «¿Cuánto le debo?», preguntó, mientras buscaba algo en un bolso de tela que no había notado antes. Son 150 pesos. Jefa, dije, aunque la tarifa era menor. Solo quería cobrar y largarme. Vi por el retrovisor cómo extendía su mano. Una mano larga, con dedos que parecían solo huesos forrados de una piel amarillenta y reseca. Ella sacó un billete de 500 pesos. Era un billete nuevo, de esos azules de Benito Juárez. Se veía impecable. «No tengo cambio, señora», mentí, con la esperanza de que me dijera que me quedara con el resto y se fuera. «Quédese con el cambio». «Por las molestias de traer a una vieja cansada a su casa», respondió ella. Cuando mi mano rozó la suya para tomar el billete, sentí una descarga de frío tan violenta que casi grito. Fue como tocar un pedazo de hielo seco. Mis dedos se entumecieron al instante. Ella bajó del coche con una elegancia sobrenatural. Cerró la puerta sin hacer ruido. Me quedé un segundo paralizado, mirando cómo la silueta negra caminaba hacia la barda de piedra del panteón. Juro por la memoria de mis padres que vi cómo la mujer no rodeó la barda, sino que su cuerpo se fue fundiendo con la piedra, atravesándola como si fuera humo, hasta desaparecer por completo del otro lado. El terror me sacó del letargo. Puse la primera marcha y quemé llantas saliendo de ese callejón. Conducía como un loco, sin importar los semáforos, buscando la luz de una gasolinera, la presencia de otros seres humanos, algo que me recordara que seguía vivo. Llegué a una estación de servicio unos kilómetros más adelante. Me detuve bajo las luces blancas de neón, temblando incontrolablemente. Me miré las manos. Estaban pálidas, como si la sangre se me hubiera ido a los pies. Entonces recordé el billete de 500 pesos que había guardado en la consola central del taxi. Lo saqué con miedo. En ese momento, sentí que el estómago se me revolvía. Lo que tenía en la mano no era un billete de 500 pesos. No era dinero legal de México. Era un papel amarillento, poroso, con bordes quemados. Era lo que en las tiendas esotéricas y en las tradiciones antiguas llaman dinero de los muertos o billete de banco del infierno. Tenía inscripciones en un idioma que no comprendía y el dibujo de una deidad macabra que parecía reírse de mí. Pero lo más aterrador no fue eso. Lo más aterrador fue que, mientras lo sostenía, el papel empezó a deshacerse en mis manos, convirtiéndose en ceniza negra y en pétalos de cempasúchil secos que desprendían un hedor a tumba que inundó todo el vehículo. Esa noche no llegué a mi casa. Me fui directo a una iglesia, aunque estuviera cerrada, y me quedé ahí sentado en los escalones, esperando a que amaneciera. Al día siguiente, caí en una fiebre altísima que me duró 3 días. Los médicos no encontraban explicación. Decían que era una infección, pero mi esposa decía que yo gritaba en sueños sobre una mujer sin cara, que me pedía que le devolviera su cambio. Tuve que vender ese taxi. No importaba cuánto lo lavara, cuánto aromatizante le pusiera. El olor a tierra mojada y a flores muertas nunca se fue del asiento de atrás. A veces,
Cuando pasaba cerca de un espejo, sentía que alguien me miraba desde el retrovisor, pero cuando volteaba, solo estaba mi propia sombra, un poco más pálida, un poco más vieja. Amigos, si alguna vez van conduciendo de madrugada por las afueras de un panteón y ven a una mujer de negro pidiendo la parada, no se detengan. No importa cuánta necesidad tengan, no importa qué tan amable parezca. Hay viajes que no se pagan con dinero, sino con la paz del espíritu. Y yo, desde esa noche, no he vuelto a dormir tranquilo. Esta es mi historia. Que pasen buenas noches, si es que pueden. Buenas noches, comunidad de relatos de horror. Mi nombre es Jorge. Llevo más de 20 años camelando en el volante, dándole vueltas a la ciudad de Aguascalientes de arriba a abajo. A estas alturas, uno ya se sabe de memoria cada bache, cada semáforo que tarda más de la cuenta y cada callejón donde es mejor no meterse. Pero hay algo que uno nunca termina de conocer: la delgada línea que separa la vida de la muerte. Y cómo, a veces, nos toca ser testigos de ese cruce sin siquiera darnos cuenta. Lo que les voy a contar me ocurrió hace unos años, cuando todavía tenía esa energía de querer trabajar turnos dobles para sacar adelante a la familia. Era una noche de agosto, de esas donde el cielo está cargado de nubes negras que no terminan de soltar la lluvia, dejando un bochorno pesado en el aire. Acababa de dejar a un cliente en el aeropuerto internacional Jesús Terán Peredo. Ya eran pasaditas las 11 de la noche. Estaba por apagar la aplicación y el radio para regresarme a casa, cuando vi a un señor salir de la terminal. Se veía importante. Traje oscuro de seda, zapatos bien boleados que brillaban bajo las luces de la entrada y un portafolio de piel que apretaba contra su costado. Me hizo la parada y antes de que yo pudiera bajarme a ayudarlo, él ya estaba abriendo la puerta trasera. Pero aquí es donde empezó lo extraño. Recuerdo perfectamente que, mientras él subía, una mujer lo seguía muy de cerca. Era una mujer extremadamente pálida, con un vestido negro largo y elegante, de esos que parecen de otra época, y un velo que le caía sobre la cara. Yo asumí que era su esposa o su asistente. Ella se deslizó al asiento trasero justo después de él. El señor cerró la puerta y me dio la dirección de un hotel de lujo en el norte de la ciudad. Vámonos rápido, chofer. Tengo una cena de negocios a las 12 y no quiero llegar tarde, me dijo con un tono autoritario, casi prepotente. Claro que sí, patrón. En un momento, llegamos. Le respondí. El hombre de inmediato sacó su celular y empezó a hablar de números, contratos y juntas. Se notaba que era un hombre de esos que viven para el trabajo, de los que creen que el tiempo es oro y que el dinero lo compra todo. La mujer, por su parte, se quedó en el rincón opuesto del asiento, completamente inmóvil. No decía nada, no se movía, ni siquiera se escuchaba su respiración. Íbamos por la carretera hacia la ciudad. Yo iba tranquilo, pero por alguna razón, sentía una opresión en el pecho. El ambiente dentro del taxi se sentía denso, como si el aire se hubiera vuelto más espeso de repente. Decidí echar un vistazo por el espejo retrovisor para ver si la señora necesitaba algo. Quizá bajar el aire acondicionado o subir la ventana. Fue ahí donde se me detuvo el corazón por un segundo. Miré el retrovisor. Vi al señor Velázquez, así se apellidaba. Lo supe después, hablando por su teléfono, gesticulando con la mano libre. Pero a su lado no había nadie. El asiento donde yo había visto subir a la mujer vestida de negro estaba vacío. Sacudí la cabeza, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Jorge, ya estás alucinando,
me dije a mí mismo. Condengara, no te intentara. Melugara, condengara. Volteé físicamente, girando el cuello hacia atrás, con la excusa de revisar el punto ciego para cambiar de carril. Ahí estaba ella, sentada justo al lado del señor, tan real como el asiento mismo. Podía ver la textura del encaje de su vestido. Estaba cabizbaja, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Eran unas manos blancas, casi azuladas, como de mármol. Sentí un frío de ultratumba recorrerme la columna vertebral. Volví la vista al frente, clavando los ojos en la carretera. Pero la curiosidad, o el miedo, me obligó a mirar el retrovisor una vez más. Nuevamente, el espejo me devolvía la imagen del señor solo. Oiga, patrón, balbuceé, con la boca seca. ¿Su esposa se siente bien? ¿Quiere que le suba a la calefacción? El señor Velázquez bajó el celular, interrumpiendo su conversación con un gesto de fastidio. Me miró por el espejo con una expresión de completa confusión y un toque de ira. ¿De qué demonios está hablando, chofer? ¿Cuál esposa? Vengo solo. Estoy divorciado desde hace 5 años y no tengo tiempo para bromas estúpidas. Concéntrese en el camino y acelere. El nudo en mi garganta se hizo más grande. No quise decir nada más. Estaba temblando. Cada vez que miraba el espejo retrovisor, el asiento estaba vacío, pero cada vez que reojo miraba hacia atrás o sentía la energía del coche, ella estaba ahí. Y lo peor fue que, conforme nos acercábamos al hotel, ella empezó a moverse. Vi, a través de mi visión periférica, cómo la mujer estiraba una de sus manos gélidas y la ponía suavemente sobre el hombro del señor Velázquez. Él no pareció sentir nada físico, pero de repente soltó un suspiro profundo y se aflojó la corbata, como si le faltara el aire. Me siento. Mareado susurró él, hablando más para sí mismo que para mí. Su voz ya no sonaba autoritaria, sino pequeña, asustada. Llegamos al hotel. Era una estructura moderna, llena de luces y gente elegante en la entrada. Me estacioné frente a la puerta principal. El Botones se acercó de inmediato. El señor Velázquez me pagó con un billete de 100, sin pedir cambio, y salió del coche como pudo, tambaleándose un poco. Lo que vi después es algo que no podré olvidar mientras viva. Cuando el señor entró al lobby del hotel, la mujer de negro salió del taxi justo detrás de él. El Botones abrió la puerta del coche para... Ella caminó, siguiendo los pasos del señor, manteniendo la misma distancia, como una sombra que no se despega de su dueño. Me quedé ahí parado, con el motor encendido, viendo cómo ambos cruzaban las puertas giratorias. En el reflejo de los cristales del hotel, solo se veía al señor Velázquez. La mujer no tenía reflejo. Me fui a mi casa. No pude dormir. Esa noche tuve pesadillas con espejos que se rompían y manos frías que me buscaban en la oscuridad. Al día siguiente, mientras desayunaba y revisaba las noticias locales en Facebook, vi una nota que me hizo soltar la taza de café. Empresario capitalino fallece de un infarto fulminante en lujoso hotel de Aguascalientes. Era él. El señor Velázquez había muerto apenas 1 hora después de que yo lo dejara. Decían que lo encontraron en su habitación, todavía con el traje puesto, con una expresión de paz absoluta en el rostro, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Pero lo más aterrador vino después. Unos días más tarde, el video de las cámaras de seguridad del hotel se filtró en las redes sociales. Era un video granulado, en blanco y negro. En la grabación se veía al señor Velázquez bajando de mi taxi. Se alcanzaban a ver mis placas perfectamente. Él caminaba hacia la entrada, pero justo detrás de él se veía una distorsión en la imagen.
No era una persona clara, sino una mancha negra, una sombra alta y densa que imitaba sus pasos. Cuando el señor Velázquez se detuvo un momento en la recepción, la sombra pareció abrazarlo por la espalda. En ese preciso instante, en el video, el hombre se lleva la mano al pecho, tal como lo vi hacer en el taxi. La gente en los comentarios decía que era un fallo de la cámara, que era un efecto de la luz, pero yo sé lo que vi. Yo sé que esa noche no llevé a un pasajero y a su esposa, llevé a un hombre y a su muerte. Desde entonces, cada vez que un pasajero sube a mi unidad, lo primero que hago es mirar el retrovisor, no para ver si vienen solos, sino para asegurarme de que lo que veo en el espejo coincide con lo que está sentado en el asiento, porque he aprendido que los ojos pueden engañarnos, pero los espejos a veces nos muestran la verdad que no queremos ver. He dejado de trabajar en el aeropuerto. Ahora prefiero los viajes cortos, en el día, donde el sol espanta a las sombras, porque sé que allá afuera, en la oscuridad de la carretera, hay pasajeros que no buscan un destino, sino que ya lo traen cargando sobre los hombros. Tengan cuidado con quien suben a su coche, compañeros. Y sobre todo, nunca dejen de mirar el retrovisor. Uno nunca sabe cuándo le toca ser el chofer de la última voluntad de alguien. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarlos. Mi nombre es Jesús, pero en el gremio todos me conocen como Don Chucho. Llevo ya casi 30 años tras el volante, recorriendo desde las calles elegantes de la Condesa hasta los callejones más bravos de Naucalpan y Tlalnepantla. Uno pensaría que con tanto tiempo en la chamba, el cuero se le hace a uno grueso, que ya nada lo espanta. Pero la verdad es que el miedo es como el hambre. Siempre encuentra una forma de morderte las entrañas. Lo que les voy a contar me pasó hace un par de años. Un jueves de esos que calan hasta los huesos. Eran cerca de las 11 de la noche. Yo ya estaba pensando en cortar turno, pasar por unos tacos de suadero y llegar a mi casa a ver a mi mujer. Pero como dice el dicho, el hombre pone y el diablo dispone. Estaba circulando por la zona industrial de Cuautitlán Izcalli. Esa parte de noche se pone muy fea. Pura bodega oscura, tráileres estacionados y ni un alma en la calle. De repente, frente a una bodega que parecía abandonada pero tenía una luz de seguridad encendida, vi a un hombre haciéndome la parada. Era un tipo joven, como de unos 30 años, vestido con un traje que se veía caro pero que le quedaba un poco grande. Se veía muy pulcro, bien peinado, pero tenía algo en los ojos, una mirada vacía, como si estuviera viendo a través de mí. A sus pies tenía una maleta de esas grandes, de lona negra, de las que usan los deportistas o la gente que se va de viaje largo. Se veía pesada, muy pesada. Buenas noches, jefe. Me lleva a la zona de los tiraderos de basura, allá por la salida a la carretera. Me preguntó, con una voz que no tenía ni pizca de emoción. Era plana, seca. Yo dudé. Esa zona es de las más peligrosas a esa hora. No hay luz, no hay policía, no hay nada. Pero el tipo sacó un billete de 200 pesos y me lo extendió antes de que yo dijera nada. Es solo dejar la maleta y dejarme a mí unas cuadras antes. Le doy otros 200 cuando lleguemos, añadió. La necesidad es cabrona, amigos. 400 pesos por un viaje de 20 minutos eran muy buenos. Así que acepté. Me bajé para ayudarlo con la maleta, porque así es uno de servicial. Pero cuando intenté levantarla, casi se me zafa el hombro. Ay, caray. ¿Qué trae aquí, joven? Piedras, le dije bromeando, tratando de aligerar el ambiente. El tipo no se rió.
Ni siquiera me miró. Herramientas de construcción. Cosas de la chamba, respondió cortante. Entre los dos las subimos a la cajuela. El coche, un viejo Tsuru que siempre ha sido mi fiel compañero, se asentó de la parte trasera. La suspensión chilló como si estuviera quejándose. El tipo se subió al asiento del copiloto, se puso el cinturón y se quedó mirando al frente, rígido como una estatua. Empecé a conducir. El silencio en la cabina era de esos que se pueden cortar con un cuchillo. Yo puse la radio bajito, una estación de boleros, para no volverme loco con el silencio. El tipo no decía nada, ni siquiera revisaba su celular, solo miraba la carretera. Llevábamos unos 10 minutos de camino, entrando ya en la zona de terracería que lleva hacia los basureros, cuando escuché el primer ruido. Thump. Fue un golpe seco. Venía de atrás, de la cajuela. Me quedé callado, aguzando el oído. Pensé que tal vez la maleta se había movido con algún bache, pero el camino estaba relativamente liso en ese tramo. Thump, thump. Esta vez fueron 2 golpes seguidos. Y luego, algo que me heló la sangre. Un gemido. Fue un sonido ahogado, muy bajito, como cuando alguien intenta gritar pero tiene la boca tapada. Miré de reojo al pasajero. Sus nudillos estaban blancos, de tanto apretar las rodillas. Vi que una gota de sudor le bajaba por la sien, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado y hacía frío afuera. Oiga, joven, como que algo se viene moviendo atrás. ¿No? Le dije, sintiendo cómo se me erizaba el vello de los brazos. Son las herramientas, se lo dije. Han de estar sueltas. Siga conduciendo, respondió sin mirarme. Su voz ya no era plana. Ahora tenía un filo de amenaza que me hizo tragar saliva. Seguí un poco más, pero mi mente volaba. Herramientas de construcción, me había dicho. Pero las herramientas no golpean con ritmo, y mucho menos se quejan. Entonces, recordé todas esas noticias que uno ve en la tele. Secuestros, ajustes de cuentas, cosas horribles que pasan en este estado. Pam, pam, pam. Esta vez no fue un golpe accidental. Fue alguien pateando la lámina de la cajuela desde adentro. Fue un acto de desesperación. Y luego escuché un grito agudo, amortiguado por la lona y la estructura del coche, pero claramente humano. Una voz de mujer. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. Sentí que me faltaba el aire. Jefe, detenga el carro, dijo el pasajero de repente. Su mano derecha se movió hacia el interior de su saco. Es que la cajuela se abrió. Tengo que cerrarla bien, o se va a caer su herramienta, mentí, con la voz temblorosa. Dije que no se detenga. Acelere, me gritó, y esta vez sacó una navaja larga, de esas automáticas que brillan con la luz de los tableros. Me la puso cerca de las costillas. En ese momento, vi mi vida pasar frente a mis ojos. Pensé en mis hijos, en mi mujer esperándome con los tacos. Pero la suerte, o tal vez Dios, quiso que en ese preciso momento viéramos a lo lejos las luces azules y rojas de una patrulla. Era un operativo de filtro que a veces pone la policía estatal en esas rutas de carga. El tipo se puso pálido, más pálido que un muerto. Ni se le ocurra hacer una pendejada, viejo. O aquí mismo lo degollo, me susurró al oído, pegándose a mí. Pero yo ya no tenía nada que perder. Sabía que si pasábamos ese retén y llegábamos a los basureros, el siguiente golpe en la cajuela sería el último, y yo probablemente terminaría en una zanja también para no dejar testigos. Cuando estuvimos a unos 20 metros de los policías, en lugar de frenar despacio, pisé el freno a fondo y empecé a tocar el claxon como un desquiciado, mientras gritaba por la ventana. Ayuda, trae un arma.
trae a alguien atrás. El pasajero, al ver que los policías ya estaban corriendo hacia nosotros con las lámparas y las armas en la mano, no se lo pensó dos veces. Abrió la puerta antes de que el coche se detuviera por completo y saltó hacia la maleza oscura, a un lado de la carretera. Los policías le dispararon un par de veces al aire, pero el tipo se perdió entre las bodegas y la oscuridad como si se lo hubiera tragado la tierra. Yo me bajé del taxi con las manos en alto, llorando de puro nervio. «Abran la cajuela. Hay alguien vivo ahí atrás», les gritaba a los oficiales. Uno de ellos, un sargento ya mayor, sacó las llaves del switch y abrió el compartimento. Lo que vimos ahí nos dejó mudos a todos. Dentro de la maleta negra, que estaba medio abierta por las patadas, había una muchacha de unos 20 años. Tenía las manos y los pies amarrados con cinta plateada, y un trapo sucio le cubría la boca. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de un terror que no puedo describir. Estaba golpeada y tenía la ropa rota, pero estaba viva. Los paramédicos llegaron poco después. Resulta que la chica era hija de un comerciante de la zona que había sido secuestrada esa misma tarde. El tipo del traje no era más que un mensajero de la muerte, encargado de llevarla a un lugar donde la desaparecerían, porque la familia no había podido juntar el dinero del rescate a tiempo. Pasé toda la madrugada en el Ministerio Público dando mi declaración. Los policías me dijeron que tuve mucha suerte, que esos tipos no suelen dejar cabos sueltos. Me agradecieron, me dieron una palmadita en la espalda y me dejaron ir. Regresé a mi casa cuando el sol apenas salía. No me comí los tacos. Abrí la puerta, vi a mi mujer dormida y me puse a llorar como un niño chiquito. Esa maleta, ese sonido de los golpes contra el metal, se me quedó grabado en los oídos. Vendí el Tsuru a la semana siguiente. No podía volver a subirme a ese coche sin sentir que alguien estaba pateando la cajuela, pidiendo ayuda desde el más allá de la desesperación humana. Hoy sigo siendo taxista, pero en cuanto veo a alguien con una maleta grande o una actitud rara, paso de largo. Prefiero perder el pasaje que perder la vida, o volver a escuchar esos gritos sordos en la oscuridad. Porque créanme, amigos, en este mundo hay monstruos que no necesitan colmillos ni garras, solo necesitan un traje y una maleta negra. Forman de su necesitan colmillos, porque créanme amigos, tengan mucho cuidado allá afuera. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan. Soy taxista en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Quienes conocen mi tierra saben que aquí el sol no perdona, pero la noche es otra cosa. En el desierto, cuando la luz se va, el silencio se vuelve tan pesado que puedes escuchar tus propios pensamientos. Y a veces, escuchas cosas que preferirías no haber oído nunca. Lo que les voy a contar es la razón por la que hoy, cada vez que paso por una carretera solitaria, se me corta la respiración. Esto no fue un fantasma, no fue una alucinación por el cansancio. Esto fue carne, hueso y una maldad tan antigua como la tierra misma. Era una noche de viernes, cerca de las 12. Yo ya iba de regreso a mi casa para ver a mi esposa y a mis 2 hijas. Ya saben cómo es este oficio. Uno siempre dice, una más y me voy. Pero esa última es la que a veces te cambia la vida. Iba pasando cerca del centro, una zona que a esa hora ya está muerta, con las cortinas de los negocios abajo y las luces de los semáforos parpadeando en amarillo. Vi a 2 sujetos haciéndome la parada. Iban vestidos completamente de negro, con sudaderas de capucha, a pesar de que el calor todavía se sentía en el asfalto. Por un momento pensé en seguirme de largo. Pero la situación económica no estaba para despreciar viajes. Me orillé.
¿A dónde van, jefes? Les pregunté. A las afueras, por la salida a la carretera vieja. Antes de llegar al retén, dijo uno de ellos. Tenía una voz joven, pero rasposa, como si no hubiera tomado agua en días. Se subieron, uno adelante y otro atrás, justo detrás de mí. Desde que cerraron las puertas, el ambiente cambió. No olían a perfume, ni a sudor, ni a cigarro. Olían a algo rancio, como a carne que lleva mucho tiempo bajo el sol. Intenté ser cordial, ya saben, para romper el hielo. Está tranquilo el tráfico, ¿no? ¿Van a alguna fiesta? Nada. Silencio absoluto. Pur cordandan. Está tranquilo el tráfico. El tipo que iba a mi lado ni siquiera parpadeaba. A mitad del camino, el que iba atrás recibió una llamada. Vi por el retrovisor que sacó un celular viejo, de esos Nokia de lamparita que ya ni se usan. Contestó con un susurro que me puso los pelos de punta. Ya vamos en camino. No empiecen sin nosotros. Sí, traemos a uno. Traemos a uno. Esas palabras me taladraron el cerebro. ¿A qué se refería? ¿A mí? ¿Al viaje? Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. En ese momento, ya estábamos saliendo de la ciudad. Las luces de Hermosillo se veían pequeñas por el espejo lateral, y frente a nosotros solo estaba la boca del lobo, el monte, los matorrales y la oscuridad total. De pronto, el de atrás me dio una indicación que no estaba en el plan. Da vuelta aquí, en esa brecha de tierra. Oiga, joven, por ahí no hay nada. La carretera sigue derecho. Alcancé a decir. No terminé la frase. Sentí el frío del metal en mi cuello. El tipo de atrás me había puesto una navaja justo en la yugular. Cállate y conduce. Si intentas algo, tus hijas se quedan sin padre esta noche, me susurró al oído. Me quedé helado. ¿Cómo sabían que tenía hijas? Ahí entendí que esto no era un asalto al azar. Me habían estado observando. Con las manos temblando sobre el volante, metí el taxi en la brecha. El coche saltaba por las piedras y las ramas de los matorrales golpeaban los costados del auto como si fueran dedos queriendo entrar. Conduje por unos 10 minutos selva adentro, hasta que llegamos a una construcción que parecía un fantasma de concreto. Era una casa de 3 pisos, a medio terminar, sin ventanas ni puertas, solitaria, en medio de la nada. El olor a podrido aquí era insoportable. Me obligaron a bajar. Me amarraron las manos con una cuerda de ixtle que me cortaba la piel y me empujaron hacia adentro. Con la luz de la luna, pude ver que las paredes estaban pintadas con símbolos que no entendía. Estrellas invertidas, frases en un idioma que sonaba a lamentos y manchas negras que preferí no imaginar qué eran. Me subieron por unas escaleras de caracol hasta el 3er piso. Al llegar, casi me desmayó del terror. En el centro del cuarto había una fogata pequeña que soltaba un humo verde y espeso. Alrededor había unas 10 personas, todas con capas negras y máscaras de animales hechas de cuero seco. Pero lo peor no eran ellos. Lo peor era lo que había en el suelo. Había otras 3 personas amarradas como yo. 2 muchachos jóvenes y una mujer que no dejaba de llorar silenciosamente, con los ojos rojos de tanto terror. En el piso, dibujado con lo que parecía ser ceniza y sangre, había un pentagrama gigante. El líder de esa gente, un hombre alto que llevaba una máscara de cráneo de ciervo, se acercó a mis captores. Es el último, dijo el tipo que me trajo. Llegan tarde. El alineamiento ya comenzó, respondió el líder con una voz profunda que parecía salir del suelo mismo. Me tiraron al suelo, junto a las otras víctimas. Me golpearon en la cabeza y todo se me puso borroso. Recuerdo escuchar cánticos, una especie de salmo macabro que hacía que el aire vibrara. Sentí cómo me hacían pequeños cortes en los brazos con una daga de piedra.
Se pasaban mi sangre por sus máscaras, riendo entre dientes. De repente, el silencio volvió a caer, pero fue un silencio interrumpido por ruidos que venían de afuera. No eran coyotes, no eran perros, eran chillidos agudos, y algo que sonaba como si algo muy pesado estuviera trepando por las paredes de concreto de la casa. Aquella gente se puso eufórica. «Ya viene. Ya está aquí el que no tiene nombre», gritaban. Yo cerré los ojos. Empecé a rezar el Padre Nuestro, pensando en mis niñas, pidiéndole a Dios que si me iba a morir, fuera rápido. La mujer a mi lado empezó a convulsionar de puro miedo. Los tipos de las capas sacaron unos cuchillos largos, curvos, y se posicionaron sobre nosotros. El líder levantó los brazos y el fuego de la fogata creció de golpe, iluminando la habitación con una luz roja infernal. Pero justo cuando el acero iba a tocar mi pecho, se escuchó un estruendo. ¡Pum! Luces blancas y potentes cegaron a todos. El sonido de motores rugiendo y el rechinar de llantas sobre la tierra. «Ejército mexicano. Todos al suelo. Suelten las armas», gritaron desde abajo. Fue un caos total. Se escucharon ráfagas de disparos. Los tipos de las capas corrieron hacia las sombras. Algunos saltaron por los huecos de las ventanas desde el tercer piso. Yo solo sentí como unos hombres con cascos y chalecos antibalas entraban al cuarto, pateando la fogata y sometiendo a los que se habían quedado. Un soldado se acercó a mí y me cortó las cuerdas. «Tranquilo, jefe. Ya pasaron los monstruos», me dijo, ayudándome a levantarme. Resulta que una patrulla del ejército andaba rastreando una camioneta robada por esa zona, y vieron las luces y el humo en la casa abandonada. Si hubieran llegado 2 minutos después, yo no estaría aquí contando esto. De los 10 que estaban ahí, solo agarraron a 2. Los otros desaparecieron en el desierto como si se los hubiera tragado la arena. El que agarraron, el líder del cráneo de ciervo, nunca habló. En la cárcel se dice que se pasaba las noches hablando solo en ese idioma extraño, y que un día amaneció muerto en su celda, con el corazón detenido por el miedo, a pesar de estar solo bajo llave. Yo estuve en el hospital una semana. Las heridas de los brazos sanaron, pero las cicatrices de la mente ahí siguen. Dejé de trabajar de noche. Ahora, cada vez que veo a 2 personas vestidas de negro, acelero. A veces, en mis sueños, sigo oliendo esa carne rancia y escucho el sonido de algo trepando por las paredes, porque en el desierto de Sonora, amigos, hay cosas que la ley no puede alcanzar y que la lógica no puede explicar. Hay gente que no sirve a este mundo, sino a lo que vive debajo de él. Cuídense mucho. No acepten viajes a las afueras después de la medianoche, porque hay altares que siempre están buscando sangre fresca para no apagarse. Buenas noches.